Hola, mi nombre es Leslie y en este video vamos a hacer un recorrido paso a paso sobre cómo se diagnostica y trata la metahemoglobinemia, desde los primeros síntomas hasta los tratamientos disponibles. Acompáñame a ver cómo funciona todo este proceso de diagnóstico y qué opciones tiene el paciente para mejorar su salud. Pero antes que nada, debemos saber qué es esta enfermedad. La metahemoglobinemia es una afección en la que el hierro ferroso de la hemoglobina se oxida a hierro férrico, lo que reduce la capacidad de transporte de oxígeno de hemoglobina. La hemoglobina va a estar sometida constantemente a agentes oxidantes que la transforman de hemoglobina a metahemoglobina. Eh, la hemoglobina oxidada, entonces, el eritrocito necesita de estos sistemas reductores que la convierten en hemoglobina funcional, útil para el transporte de oxígeno. Los efectos tóxicos de la metahemoglobina se deben a que tienen menor capacidad de transporte de oxígeno, lo que provoca hipoxia tisular. Para ello hay dos vías para la reducción de metahemoglobina a hemoglobina. Tenemos el camino fisiológicamente importante, que es la reacción de NADH dependiente catalizada por la glucólisis, y otro camino alternante que no está fisiológicamente activo a través de la reductosa de metahemoglobina independiente, que requiere un receptor de electrones de estrógeno, tal como el azul de metileno. En cuanto a las causas, pueden ser adquiridas o congénitas. La metahemoglobina adquirida ocurre cuando una persona entra en contacto con sustancias que oxidan la hemoglobina, como ciertos medicamentos químicos o toxinas. Algunos medicamentos comunes que pueden causar son los nitratos, utilizados en la medicina para tratar la hipertensión, y también los anestésicos locales. Además, la exposición a productos como el pesticida o ciertos productos químicos industriales también pueden desencadenar esta condición. En cuanto a la forma hereditaria, los pacientes nacen con una deficiencia en las enzimas que protegen la hemoglobina de convertirse en metahemoglobina. Esto se debe a factores genéticos y se transmiten de Más padres a hijos. la metahemoglobinemia tipo 1, tenemos a la cianosis, es la coloración azulada de la piel y mucosas debido a la falta de oxígeno en los tejidos. Tenemos a la metahemoglobinemia tipo 2, el retraso en el desarrollo del crecimiento, son problemas para alcanzar hitos físicos y cognitivos en los niños, ¿no? Tenemos la discapacidad intelectual, son dificultades significativas en las habilidades cognitivas. Tenemos a las convulsiones, que son episodios de actividades eléctricas anormal en el cerebro, ¿no? Por último, tenemos a la metahemoglobinemia adquirida, dolor de cabeza, mareo y alteraciones mentales, ¿no? Estos son síntomas neurológicos causados por la falta del oxígeno. Y por último, tenemos a la dificultad respiratoria y la falta de energía. Estas son consecuencias de la baja saturación del oxígeno en la sangre. Pruebas y exámenes para diagnosticar la metahemoglobinemia se emplean las siguientes pruebas de clave. 1. La gasometría arterial. Este va a evaluar los niveles de oxígeno y dióxido de carbono de la sangre. El paciente con metahemoglobinemia, a pesar de que los niveles de oxígeno puedan parecer normales, hay una reducción en la saturación de oxígeno, indicando que la hemoglobina no transporta oxígeno de manera eficaz. Este análisis permite identificar problemas específicos en la oxigenación y descartar otros trastornos respiratorios o metabólicos. 2. Exámenes clínicos básicos. Observación de cianosis persistente. La piel y mucosas adquieren un color azulado debido a la falta de oxígeno disponible para los tejidos, incluso si los niveles de oxígeno en la sangre parecen normales. Consultas sobre exposiciones a agentes químicos. Son medicamentos como la benzocaína y compuestos como los nitritos que pueden oxidar la hemoglobina, desencadenando este trastorno. Eh, Estas pruebas son esenciales para confirmar el diagnóstico y guiar el tratamiento de forma eficaz. Diagnósticos actuales. La coximetría se ha descrito como el estándar de oro para el diagnóstico de la metahemoglobinemia. Se basa en una técnica espectrofotométrica que utiliza múltiples longitudes de onda específicas y por tanto tiene un espectro característico en el cual la hemoglobina y sus fracciones presentan diferentes picos de absorbancia. De esta manera pueden identificar dishemoglobinemias como la metahemoglobinemia.
La espectroscopía por infrarrojo cercano es una herramienta no invasiva que puede ser útil para evaluar la oxigenación tisular. Utiliza el rango de infrarrojo cercano para medir la absorción y la dispersión de la luz en tejidos vivos. De esta manera se mide la saturación tisular de oxígeno y si es que se presentan niveles inusuales de esta saturación puede indicar la presencia de metahemoglobina. Sin embargo, no es específica para detectar esta deshemoglobina, así que se usa como una herramienta complementaria. También se usan modelos computacionales predictivos que usan datos de exposición a fármacos como dapsonas, nitratos, etc., para identificar personas en riesgo antes de que aparezcan los síntomas y ayudan a diferenciar la metaglobina adquirida de la congénita al analizar factores genéticos o clínicos. La cianosis debe ser cianosis central. Se presenta cuando los niveles de metahemoglobina son mayores a 1,5 gramos por decilitro y en la mayoría de los enfermos con la forma congénita es la única manifestación. En la forma adquirida, los síntomas de anemia funcional con niveles normales de hemoglobina se presentan cuando la metahemoglobina constituye más del 40% de la hemoglobina total. También podemos identificarla con niveles elevados de metahemoglobina y sangre oscura de un color marrón chocolate. También se puede realizar la comparación de la muestra de sangre del paciente con un control negativo, que consiste en colocar 1 o 2 gotas en la sangre del paciente y en papel de filtro blanco y exponerlo a la atmósfera. Si la sangre se ilumina con la exposición al oxígeno, el resultado es negativo, porque en los pacientes con metahemoglobinемia no se producen cambios. También hay cianosis central si la saturación periférica del oxígeno está alrededor del 85% con niveles altos de metahemoglobina, y la presión parcial del oxígeno y la saturación parcial del oxígeno pueden ser normales o estar falsamente elevadas. Fisiopatología. Formación de la metahemoglobina. Se forma cuando el hierro de la hemoglobina se oxida a férrico, impidiendo el transporte de oxígeno, lo que esto se puede causar por agentes oxidantes o defectos genéticos, superando los sistemas reductores del cuerpo y causando hipoxia. Mecanismo de reducción de la metahemoglobina. Pues ocurre principalmente mediante la citocromo B5 reductasa, dependiendo de NADH, que convierte la metahemoglobina en hemoglobina funcional. Factores que contribuyen a la metahemoglobinemia adquirida. Una de ellas es la exposición a agentes químicos que generan un estrés oxidativo elevado, lo que supera la capacidad de sistemas reductores. Algunos agentes como los nitratos o anestésicos locales generan directamente oxidación del hierro hemoglobínico. El efecto clínico principal, hipoxia tisular. A pesar de tener niveles normales de oxígeno en sangre arterial, los tejidos sufren hipoxia porque la metahemoglobina no puede liberar oxígeno de forma efectiva. Además, un efecto dominó alostérico reduce la capacidad de las moléculas de hemoglobina normales para liberar oxígeno. Tratamientos tradicionales. Azul de metileno. Es el tratamiento más común, ya que este actúa como un agente reductor que restaura la función normal de la hemoglobina. Una de sus limitaciones es que no es efectivo en personas con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Oxígeno suplementario. Bueno, esto proporciona un soporte temporal de oxigenación, mientras se administra otro tratamiento para poder ayudar con esta enfermedad. Y las transfusiones de sangre, que se da cuando los métodos ya usados no funcionan y pues se da en casos muy graves. Tratamientos innovadores. Tenemos lo que es el ácido absórbico, pues es una alternativa en pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y funciona como un antioxidante para reducir la metahemoglobina. La oxigenoterapia hiperbárica. Terapia avanzada que utiliza oxígeno a alta presión. Mejora la oxigenación de los tejidos rápidamente. Biomateriales experimentales. Desarrollo de compuestos que absorben nitritos en la sangre para que pueda prevenir elevaciones de la metahemoglobina. Cuidados que hay que tener con la metahemoglobinemia. 1. Suspender medicamentos o evitar sustancias oxidantes responsables. Existen medicamentos como los nitratos que pueden causar un aumento de metahemoglobina en la sangre. Por eso es importante identificar esas sustancias para así prevenir más daño. Es importante también administrar oxígeno suplementario para mejorar la hipoxia. El administrar el oxígeno puede ayudar a que la persona no se sienta muy fatigada. En casos graves, se utiliza el azul de metileno intravenoso para reducir la metahemoglobina o el ácido ascórico como alternativa. También es importante controlar los niveles de metahemoglobina y la oxigenación tisular. Otro cuidado es el seguimiento médico regular, el manejo preventivo de infecciones y el control de crisis enzimáticas.
Asimismo, es importante informar al paciente sobre los riesgos ambientales o los medicamentos que debe prevenir para que éste no llegue a las recaídas. También es importante reducir los alimentos que contengan mucho hierro, esto debido a que el exceso consumo de hierro puede contribuir a la formación de metahemoglobina, especialmente en personas con predisposición genética o metabólica. Posibles complicaciones que la persona puede sufrir. 1. La hipoxia tisular persistente. Esto puede causar daño en los órganos vitales como el cerebro, corazón y riñones. La acidosis metabólica. Esto resulta del aumento del lactato debido a la falta de oxígeno en los tejidos. Alteraciones cardíacas. La taquicardia, las arritmias o la insuficiencia cardíaca en casos severos. Convulsiones y pérdida de conciencia. Por hipoxia se puede provocar una muerte cerebral prolongada.